Cuando hablamos de un análisis horizontal, lo que se trata de mirar es el comportamiento, valga la redundancia, de cada cuenta año tras año. Entonces, ya no es mirar las cuentas en función de una grande. Por ejemplo, lo que pasaba en el análisis horizontal vertical del balance, que era mirar la relación generalmente, o sea, lo grande eran los activos, quién los apalancaba y qué porcentaje de esos activos, bueno, todo era en función como entre los activos. No, acá es mirar, por ejemplo, si yo tengo el balance, yo tengo activos fijos o activos no circulantes. Entonces, ¿qué pasó con esos activos no circulantes? Pues como solo vamos a tener 2 años, pues ¿qué pasó este año con respecto al otro? Entonces, obviamente, si yo me comparo con un año con respecto a otro, pues yo voy a o bien a crecer o bien a disminuir, no tengo más. Por ejemplo, si nosotros miramos nuestro, como personas, el estado de resultados, los ingresos, entonces, pues usted tiene dos opciones. El año pasado ganaba más. O sea, si usted compara los ingresos de hoy con los ingresos del año pasado, lo único que puede pasar es que usted ganaba más o gane menos, ¿cierto? Entonces, esa es pues uno hablaría de tendencia si uno tuviera más años, ¿no? Pero pues aquí como solamente estamos comparando un año con otro, pues uno no puede hablar de tendencia. Un momentico, conecto el tablerito. ¿Dónde está la punta del tablero? Por acá. Entonces, cuando yo comparo, lo que dice la tendencia es, por ejemplo, bueno, ahora lo vamos a ver. O sea, la idea es el análisis de un año a otro, porque la verdad, pues, ni tenemos tiempo, porque hay otro análisis horizontal que es el análisis de tendencia. En el momentico nosotros no lo vamos a hacer. Para hablar de una tendencia, pues obviamente uno necesita 3 o más años. Y pues obviamente no tenemos esa información. Entonces solamente vamos a ver qué pasó un año. Por ejemplo, uno dice, yo tengo aquí mi balance general y tengo el balance del 2019, del 2018 y del 2019. Entonces yo tengo la cuenta caja o bancos, pues como le llaman. Entonces, aquí yo tengo que tenía 3.000 millones o 3 millones, pues por decir algo, y acá tengo 3.500.000. Pues bueno, evidentemente aquí veo que subí, pero eso lo vamos a presentar en qué porcentaje se subió, y eso es un análisis horizontal. Por ejemplo, en este caso, pues yo tendría que buscar cuál fue el incremento. En este caso, pues veo que se incrementa. Entonces uno hace acá el análisis horizontal del 2018 con respecto al 2019. ¿Y cómo se saca eso? Pues qué porcentaje. Se toma como el año pasado, es la base, ¿no? O sea, el año más viejito es lo que uno considera la base y este es el nuevo. Entonces, ¿qué porcentaje crecieron sus ingresos? Tenía 3 millones, ahora tiene 3.500.000. ¿Qué porcentaje crecieron? ¿Quién ayuda por allá en una calculadora? ¿Cómo se saca el porcentaje? Sobre la base que es el año inicial, 3 millones. Y eso pues da un porcentaje, no sé cuánto dará. ¿Cuánto da eso? Profe, ahí sería los 3.500.000 por 3 dividido 3. Menos 3. O sea, Menos 3. 500.000 dividido 3 millones. El 6%, ¿cuánto es? No. Si unos 5 sería el 50, el 16, profe, 6%. el 16% y listo. Eso es un análisis vertical. Cada cuentica, por ejemplo, por acá está activos fijos, edificios.
Y entonces aquí hay un valor y aquí está el otro valor, entonces saco el incremento entre esos dos y lo expreso. Eso es un análisis horizontal. O sea, en este caso siempre la base va a ser el año inicial, entonces uno diría y menos x sobre x. Y eso lo expresa en porcentaje y eso es un análisis horizontal. Lo mismo hace con el, por ejemplo, acá. ¿Cómo? Pregunta. Ujú. Como en la idea lo que le entiendo es que el horizontal pues tuve más de 2 años, siempre uno lo puede organizar, digámoslo, de mayor a menor para que no sea negativo, o No, eso no importa, o tiene que no. ser año a año, así como va el año del orden Sí, del año. claro, no. Para acá, usted tiene que establecer, porque se va a comparar, ¿no? Entonces usted no puede compararse como esto, o sea, no es lo mismo decir, aunque resulta lo mismo, el orden no da lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo uno decir cómo estoy yo hoy, como analizar la vida, ¿cierto? Entonces no es lo mismo decir cómo estoy yo hoy respecto a lo que yo era ayer, a decir cómo estaba ayer respecto a lo que está hoy, no tiene como sentido. Entonces el orden siempre es el año anterior y el año siguiente. Y se compara con ese año anterior, porque es ver usted qué pasó con su banco, qué pasó con sus edificios, qué pasó con sus cuentas por pagar. Entonces es el año anterior con el año más reciente. Siempre es ese orden. Si da negativo, pues quiere decir que no crecí, que decrecí. Por ejemplo, si yo estoy en el estado de resultados y voy con las ventas y en este año tuve 5.000 millones o 500 millones en el 2018 y en el 2019 tuve 300 millones, pues baila, de eso se trata, de que usted se dé cuenta que en vez de ir mejor está mal y busque estrategias y se mire a ver si fue que las estrategias que usted planteó están mal o fue que le cogió la pandemia, ¿cierto? O sea, pues ya, por ejemplo, en este año, pues las empresas tienen mil excusas para mirar que van a perder mil cosas. No mil excusas, sino que es la verdad, ¿cierto? Muy pocas empresas pues se vieron beneficiadas por este rollo, la gran mayoría no. Entonces, cuando ellos vayan a hacer el análisis del 2019 versus el 2020, pues en la gran mayoría de empresas les va a ir mal. Y pues obviamente tendrán que, si la situación sigue como está, si la gente, si todavía hay que tener cuidado y todo, pues las empresas deberán de buscar, como todos dicen, cómo se reinventan para que eso no les dé tan duro. ¿Sí? Pero siempre, o sea, si tú dices, siempre es el año anterior, el año más viejo versus el que sigue. Y no puedes cambiarlo para cada cuenta, no. Siempre vas a comparar las cuentas del año pasado con respecto, o de este año con respecto al año pasado. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, eso es el análisis horizontal. ¿Qué más hay por acá? Bueno, yo les decía que la comparación, pues preferiblemente de 2 a 3 años, pero pues generalmente se usa año tras año, o sea, cada vez que va pasando un año se va comparando cómo va. Ya cuando yo tengo 3, pues yo puedo hacer algo que es lo que no alcanzamos a hacer, que ahora sí yo hablo de la tendencia. Si yo, por ejemplo, miro el 2017, el 2018 y el 2020, el 2019, y yo encuentro que de aquí a aquí crecí el 16%, y cuando comparo el 2018 con el 2019 encuentro que crecí el 20%, y supongamos que esta sea la cuenta de bancos, pues yo sí puedo mirar que durante estos 3 años he tenido una tendencia al alza en esta cuenta. Entonces tendría que preguntarme por qué. Muy seguramente debe ser coherente con que si es una empresa sana, el estado de resultados debe presentar que las ventas también han subido, ¿no? Entonces la plata que maneja en bancos es más alta. Pero nosotros, como solo tenemos 2 añitos, no vamos a poder hablar. Por eso les digo, esto por ejemplo que uno hace acá se llama un análisis de tendencia, cuando se tienen 3 años o más. Pero como nosotros solo tenemos 2 añitos, es sencillamente mirar cómo estaba y cómo estoy hoy. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo estaba
y cómo estoy. Entonces la pregunta sería siempre, ¿crecí o disminuí? Y bueno, y crecer y disminuir no es que sea del todo malo, depende qué cuenta, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando de cuentas por pagar y aquí tenía cuentas de 400 millones, en el 2019, en el siguiente año tengo cuenta de 200 millones, ¿eso será bueno o malo? Bueno, Bueno, ¿cierto? O sea, no deber debe ser bueno. Entonces, listo. Y por allá, pues si uno puede analizar qué tanto qué tanto disminuyeron. Entonces, fíjense que aquí disminuyeron en un porcentaje, que no sabría cuál es, en el 50%, ¿no? 400 y 200 millones, esto es un 50% negativo. Pero esto para cuentas por pagar es bueno, quiere decir que se disminuyó en un 50%. Entonces fíjate que si disminuye o crece no es que sea malo, ¿no? Uno tiene que mirar qué cuentas son. Bueno, y lo que dice acá es eso, sí, o sea, uno lo puede presentar en cantidades absolutas o en porcentajes. Me parece que mejor, generalmente uno acostumbra en porcentajes. Y pues obviamente esos cambios pues deben de tener también, bueno, aquí algo es importante y es mirar también, a veces uno encuentra cambios muy drásticos, que es lo que está diciendo acá. Y cuando encuentra cambios muy drásticos, pues digamos que algunas cuentas cambian muy poquito y otras muy grandes y eso como que no da una armonía en una empresa. Se supone que todo más o menos debe cambiar en proporción. Y para eso algunos analistas usan una cosa que se llama un cambio, que hay esto según como un tope, o sea, como que ponen una cantidad que sirva de referencia a todos. Pero nosotros no lo vamos a hacer así, o sea, por esto tampoco se preocupen, no nos vamos a complicar con esto. Vamos a hacerlo durante el cambio de año con año, que es directo, o sea, este pedacito, esto no. Este pedacito, que es estos mismos ejemplos que les he puesto en todas las páginas. ¿Qué más hay por acá importante? Bueno, entonces acá está el análisis año por año. O sea, nosotros vamos a tener un año y nos vamos a comparar con otro año. Entonces, miren que yo soy tan buena gente que por este es. Eso no quiere decir que uno no se lea al otro a ver qué pasa, pero que a este tiene que pararle más bolas porque con base en este es que va a hacer su trabajo. No, aquí la tilde está mal, ¿no? La tilde no es acá. Profe, pregunto, ¿en qué diapositiva está? En la 4 dice. ¿Se pegó otra vez? Ah, sí, sí, Ay, Dios me mío. quedé en la primera. Ay, no. gordo. Ay, yo no sé, pero yo no creo que sea la internet, ¿no será? ¿Qué será? Ay, esto me tiene mamá. Yo creo que puede ser el Teams. ¿Será que ese tiene está molestando? Como a veces hasta se cae. Sí, porque somos varios, profe, que nos pasa, no uno solo. Ahí ya ven otra vez. Sí, pues, Y ahí, ay, ay. Y ahí ya ahí están está. viendo la 4. Acá está el numerito por acá abajo. Sí, sí, bro. ¿Qué se hizo acá este punterito? Bueno, entonces les decía yo que lo que vamos a hacer es, pues, todo lo de atrás es un poquito en general y hablando de otras técnicas ahí medio sofisticadongas, pero pues obviamente nos vamos a quedar con esta que es año a año, que es la más sencilla. Entonces, pues las reglas que uno debe tener en cuenta cuando va haciendo sus porcentajes. Entonces dice, cuando una cantidad negativa aparece en la base y una cantidad positiva en el siguiente periodo, no es posible calcular un cambio significativo en el porcentaje. O sea, uno sí va a encontrar un porcentaje, pero tiene que tener mucho cuidado como analiza eso. Me explico. Yo puedo tener, por ejemplo, una cuenta como, ¿qué
cuenta puede ser negativa? Cuentas negativas casi no hay. Bueno, pero la idea es que si yo en un año, bueno, vamos a suponer esta cuenta que es como la más sencilla para este caso. Entonces vamos a suponer que en este año nos apareció menos 30 millones y en este año nos aparece 120 millones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Cuando yo voy a sacar el incremento porcentual, ¿cómo sería? 120 menos 30, ¿cierto? Sobre menos 30. Entonces, fíjense que me va a dar un incremento grandísimo, porque esto me va a dar, en vez de disminuir, esto me va a dar 150 sobre menos 30. ¿Y quién me ayuda por ahí? 15 dividido 3, 5. No sé, ¿cuánto da esto? 500%. ¿Cuánto da esto? Sí, 500%, ¿cierto? Porque 15 dividido 3 son 5, menos 500%. Entonces, fíjense que esto es, ¿cierto? Entonces, esto es algo bien, o sea, uno dice, uy, ¿qué significa? Además que bien grande que es esa proporción, ¿cierto? Menos 500, y además es negativa. Entonces, cuando nos pasa eso, como dice acá, hay que tener cuidado porque este porcentaje realmente no me está diciendo nada. Más vale que usted la examine a ojo, sin necesidad de sacar porcentaje. O sea, usted lo que tiene que decir acá, ¿qué pasa? Esto es una cuenta por pagar que en el 2018 aparece negativa. ¿Qué quiere decir que una cuenta por pagar esté negativa? ¿Que deberé o que tengo un saldo a favor? Que debe. Si la cuenta por pagar aparece negativa en el estado financiero, ¿será que debo o será que tengo un saldo a favor? ¿Cómo aparece la cuentas por pagar en un estado financiero? ¿El valor que aparece ahí es positivo o es negativo? Positivo. Positivo. Eso quiere decir que si fuera más 30 millones, usted le debía a un tercero o a los terceros 30 millones. Pero como aquí hay un menos, ¿qué querrá decir entonces? Que es un saldo a favor. Que es un saldo a favor con los terceros. Por ejemplo, yo puedo considerar una empresa puede solo tener cuentas por pagar con proveedores. ¿Sí? No tiene otro dinero por ahí embolatado, sino que solo saca créditos con proveedores. Y puede ser que es una empresa muy cumplida o por ejemplo hizo una transacción y le pagó por adelantado. Supongamos en este caso 2018, pero que puede pasar. Y es que de pronto por los pactos con algún proveedor le hayan pagado por adelantado. Y resulta que el proveedor cuando iba a hacer el despacho no tuvo mercancía porque no pudo hacer importación o por tal razón. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese proveedor me está con un saldo a favor. O sea, yo le pagué de más o por alguna razón se quedó una mercancía sin enviar y yo tengo un saldo a favor de menos 30. O sea, de 30 realmente. Esto no sería un crédito para mí, sino que sería como un ingreso que yo tengo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 2019 usted sí se hizo unas cuentas por pagar de 120 millones. Entonces fíjese que el salto fue grande, pero usted no lo debe considerar como 30. O sea, usted pasó de tener un saldo a favor de menos 30 a deber 120 millones. O sea, que usted se gastó estos 30 y aparte de eso, generó una deuda de ¿cuánto? ¿De cuánto? ¿De 90 millones? No, usted tenía con su proveedor un saldo a favor de 30 y en el 2019 registra 120 millones positivo. ¿Qué fue lo que pasó con ese proveedor?
¿Qué hizo la empresa con ese proveedor? Supóngase que sea un solo proveedor para que lo entienda más fácil. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este saldo a favor de menos 30? ¿Sigue existiendo? ¿Se lo gastó? ¿Qué pasó? ¿Los demás se durmieron? No sé, profe. Por favor, escuchen y coloquen atención. Estamos pensando. No, pero demora mucho para pensar esto tan sencillo. Escuchen, coloquen atención. Toda cuenta por pagar en un balance generalmente está positiva. Entonces, si esto estuviera más 30 millones en el 2018, quiere decir que en este año, supongamos que tengo un solo proveedor para hacerlo más fácil. A este proveedor yo termino el año debiéndole ¿cuánto? 30 millones. 30. Deber es que, ay, qué pena, ese señor le debo. Deber es deber la tarjeta de crédito, es que yo le tengo que pagar. ¿Eso está claro en la cabecita de todos? ¿Sí? Eso es deber. A pesar de que aparezca en la cuenta por pagar positiva, como yo sé qué significa cuentas por pagar, quiere decir que yo le debo a ese señor. Pero si en el estado financiero sale con un menos aquí, va la primera pregunta. ¿Qué quiere decir? ¿Usted le debe a ese señor o le tienen un saldo a favor? Un saldo a favor. Un saldo a favor. 30. Exacto. O sea, el proveedor me tiene allá encaletados 30 millones de pesos al cierre del 2018. ¿Eso está claro para todos? Sí. Cuando yo cierro el 2019, supongamos que esta es una empresa que trabaja todo el tiempo, no existe 1 de enero, nada. El 1 de enero se va al contador y se va al gerente financiero y miran cómo está la cuenta por pagar. Encuentra que cerró en 120 millones positivos. Primera pregunta, ¿le deben o el señor le tiene un saldo a favor? ¿Cuál de las dos? ¿Le deben? ¿Cuánto le deben? 120. 120 millones. La pregunta es, ¿qué pasó con los 30 que tenía el señor? ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Dónde están esos 30 millones? Pues que los tuvo que haber gastado en el transcurso del año 2019. También, ¿cierto? O sea que en últimas, ¿cuánto consumió usted de cuentas por pagar realmente en el 2019? 150. Yo 90, porque restaría los 30 que me deben y tengo 100. Así. ¿Cómo así que no? No. Hombre, entonces se gastó 120 más los 30 que tenía ya. 150, Exacto. según lo que entiendo. Exacto, porque esos 30 se desaparecieron y se convirtieron en 120. O sea que realmente usted se gastó 150, que es lo que aparece acá arriba. Mírenlo. Realmente usted le consumió a ese proveedor en ese año los 30 que tenía más 120 que le está debiendo. O sea que usted en última se consumió 150. Entonces, si usted hace el análisis bien, usted puede decir 150, pero fíjese que no puede ser de 30, porque esto es un consumo. Y esto era un saldo a favor. Entonces, ¿usted tiene sentido que usted saque un porcentaje de dos cosas diferentes? ¿Usted le parece que tiene sentido sacar porcentajes de dos cosas que significan algo diferente? Sí. ¿Sí? ¿Qué significaría ese 500% entonces? Además negativo, ¿no? Menos 500%. ¿Cómo lo interpreta uno? Porque eso parece que es un porcentaje real, ¿no, profe?
sea, uno casi... Pues fíjese lo que el punto uno está diciendo. Si eso llega a suceder, eso no es Dice posible que no es calcular. posible. Claro, porque usted está mirando Pues, un porcentaje en sus cuentas por pagar. Y en últimas, aunque la cuenta se llame cuentas por pagar, realmente lo que le están preguntando, lo que usted tiene de un año a otro no es una cuenta por pagar. El primer año usted no tiene una cuenta por pagar, usted tiene es como la caja, porque el señor le tiene 30 millones, eso no es una cuenta por pagar. Y en el siguiente año tiene un crédito, entonces usted no puede hacer un porcentaje de dos cosas que no son, por eso es que le dice que aquí es un cambio, o sea, no tiene sentido, no significa nada hacer esa comparación porcentual porque no estás comparando las mismas cosas. O sea, cuando yo estoy hablando en este tipo de análisis de una comparación porcentual, estoy hablando de las mismas cosas. Y acá no estoy hablando de lo mismo. Aunque el nombre sea cuentas por pagar, lo que ocurrió no es lo mismo. En el primer año yo no tengo una cuenta por pagar, yo tengo es una cuenta a favor, un ingreso que lo tengo ahí escondido, como una plática ahí de fuente, eso es una cuenta por pagar. Y el siguiente año sí me aparece ya como cuenta por pagar. Entonces yo no puedo comparar una plata que tenía guardada con algo que yo estoy debiendo. O sea, yo no le puedo dar un porcentaje porque realmente no es un cambio, o sea, no estoy hablando de las mismas cosas. Yo más bien lo interpreto de esta manera solita. O sea, en ese caso, lo que nos aconseja es que no hable de porcentajes, sino que lo analice de esta manera y diga de esta forma. La empresa en el 2018 había saldado todas sus deudas y además de esto tenía digamos, un saldo a favor con sus proveedores de 30 millones. Y en el 2019 pues la empresa se gastó todo ese saldo a favor y aparte de eso quedó con una deuda de 120 millones. En total, las cuentas por pagar o el consumo a los proveedores, porque realmente el consumo, si estos son proveedores, fueron de 150 millones. ¿Eso qué quiere decir? Yo no sé si es bueno o malo, eso depende de lo que la empresa hubiera dicho que iba a hacer. Si la empresa decía, yo quiero disminuir las cuentas por pagar, ¿será que lo logró o no? no, No, porque antes aquí no tenía, aquí las aumentó, entonces no logró eso. Si la empresa decía, yo quiero tener créditos muy menores de 10 millones con mis proveedores, ¿la empresa lo logró o o no lo logró? ¿No? Entonces fíjense que es más fácil cuando pasan estas cosas que ustedes tienen, por eso les dice una cantidad negativa o una positiva, es mejor coger ese cambio y analizarlo, pero no de manera porcentual. Porque aunque lo mismo, por ejemplo, ingresos, estamos en el estado de resultados. La primera cuenta es ingresos. Y resulta que para el 2018 fueron 200 millones. Y para el 2019 fueron menos 30 millones. Y si usted hace, le va a volver a pasar lo mismo. Esto le va a dar un incremento todo extraño. Entonces es mejor que usted lo analice así. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Generalmente una empresa o tiene o no tiene ingresos. ¿Qué quiere decir que tuvo ingresos de menos 30 millones? ¿Qué querrá decir que una empresa tuvo ingresos de menos 30 millones? que son pérdidas, Que perdió más de lo que circulaba. más exactamente. O sea, Pero acuérdese que hay otra cuenta que se llama utilidad o pérdida, ¿no? Entonces, fíjese que esto tampoco, usted no puede encontrar una cuenta de estas así, ¿no? Que eso no son pérdidas.
Si esto está, este estado de resultados está malo. Los ingresos de una empresa nunca son negativos. Son cero, que no tiene ingresos. Porque una vez que uno venda, así uno venda crédito, pues tiene esos ingresos como ingresos. Lo que pasa es que en las cuentas por cobrar, pues se van a quedar estos ingresos allí. Pero uno podría pensar que qué está pasando aquí. Bueno, esta cuenta no la van a encontrar, pero puede ser, por ejemplo, unos impuestos, de pronto sí pueden pasar. Entonces, ¿qué significa que unos impuestos por pagar o ¿Perdón, qué página está? en la 4 todavía? Ah, ok. ¿No está viendo? Sí, sino que pensé que estaba en otra. No, vamos en la misma. Entonces, ojo con esto, con este ejemplo, yo que aquí que pasaría lo mismo, ¿no? O sea, yo tengo unos impuestos de 200 millones y el otro de menos 30, o sea, esto es un saldo a favor. Y si yo hago el porcentaje, pues me va a pasar algo igual, entonces es mejor analizarlo así, que es lo que me está diciendo aquí. O sea, cuando hay una cantidad positiva y otra negativa, es mejor mirar el comportamiento en número y no porcentaje. ¿Está claro? Listo, profe. Esta otra, cuando no hay una cantidad en el periodo base, que es más o menos lo que puede pasar con unos ingresos. Entonces yo puedo tener en el estado de resultados la primera cuenta de ingresos. Entonces yo en el primer año cero, porque hasta ahora inicié, o porque no tuve lo que yo le decía. O sea, generalmente una empresa en los ingresos no declara pérdidas. Una cosa es que venda muy poquito y los costos sean muy altos, entonces tiene pérdidas. Pero eso ya es al final. Pero como ingreso, entonces puede decir que este año tuvo 0 y el otro año 20. Entonces, obviamente, si yo hago esto, yo diría 20 menos 0 sobre 0. ¿Y esto qué me da? Indeterminado. Entonces, si en un año yo encuentro, si en el año base yo no tengo, yo no puedo calcular porcentaje y tengo que volver a hacer la interpretación de este brinco en números. ¿Sí? O sea, no lo puedo hacer en porcentaje porque esto es indeterminado. Entonces, tengo que dejar solo analizar la situación numérica de lo que pasó allí. No tenía esto y el siguiente año sí tengo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Listo? Lo mismo acá, miren la 3. Generalmente cuando uno hace esto, cuando uno tiene este análisis, pues cambios muy bruscos, pues aquí porque es negativo, pero lo podríamos tener de pronto positivo. O sea, que la número 3 que está diciendo. Que tenga cuidado como usted analiza cuando en un año hay un número muy chiquito y en el siguiente hay un número grandísimo, porque le va a dar muy grande, ¿sí? Y de nuevo como que no tiene sentido, o sea, hablar de porcentajes inmensos en las corporaciones es bien difícil, a menos de que uno esté haciendo algo extraño, ¿no? O sea, por más buena que sea la empresa, no puede pensar que creció el 300% en ventas. Miren, por ejemplo, en este caso que estamos viviendo, la gran mayoría de empresas no venden. Pero supongamos que hay otras que las hay, que afortunadamente, por ejemplo, lo que está pasando con las empresas pues ahora ya no tanto, pero al principio con las que hacen alcohol, gel y todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Pues por eso se desabastecieron, porque ellas tenían una capacidad de producción y al principio fue tanto el auge, pero ellos no habían contratado más personal. Entonces digamos que al principio sus ventas llegaron al tope de su capacidad. Y de pronto, ¿pero qué pasó? Para poder después seguir manteniendo esa demanda, pues ya tuvieron que hacer otro tipo de inversión. Entonces esas empresas muy seguramente para seguir abasteciendo como están haciendo de alcohol, de gel, pues les tocó o contratar otras empresas o doblar turnos o comprar otra maquinaria o hacer importaciones más costosas de otros artículos para aprovechar la venta. O sea, no es que solo se hayan dedicado a vender y uno diga, ay, mira, esas empresas se vayan a llenar de plata. Les ha ido bien, pero eso implica que también han crecido los costos, porque con la misma capacidad que tendrían,
no tendrían productos en el mercado y estaríamos igual que al principio, todo el mundo peleando por un alcohol, por una cosa igual. ¿Sí me entienden? Entonces por eso es que ellos dicen que es en una organización normal es muy raro que de un año a otro hayan incrementos exagerados. O sea que aquí tenga una base muy pequeña comparada con esta. Y que hay que mirar qué pasó en ese caso, que es muy extraño porque generalmente eso no se da. Por eso les digo, por ejemplo, estas empresas de alcohol y todo, cuando cierren el 2019 a lo mejor van a tener unas ventas grandísimas. Pero la planta está a tope, eso quiere decir que van a tener muchos costos de producción o los van a incrementar o pues para importar materias primas y poder abastecer. Entonces fíjense que esos costos también están altos. Por ejemplo, ¿qué hicieron las empresas de vino? Se pusieron a hacer alcohol. ¿Qué quiere decir? Que van a tener un buen año, sí, que las ventas de vino se van a reemplazar por las de alcohol. Pero que obviamente si tienen que traer una máquina nueva o algo adicional, va a ser un costo adicional. O contratar un personal extra para en vez de empacar vino, empacar alcohol, pues es un costo adicional. O sea, de pronto sí van a tener unas ventas muy significativas comparadas a las del año anterior, pero los costos también se van a ampliar. No es que digan, ¡ay, mira todo ese poco de plata! No, porque obviamente al aumentar su capacidad de producción, los costos aumentan. Entonces digamos que aunque uno le parezca desde acá afuera que se van a volver millonarios, pues tampoco, la verdad es que no hay cambios muy significativos. ¿Está claro? ¿Está de acá? Entonces, si ustedes encuentran grandes cambios, tampoco analicen, miren qué pasó entre estas dos cifras. O sea, no analicen el porcentaje, sino que miren qué pasa entre estas dos cifras y traten de decir qué pasó entre ellas, pero no con porcentaje porque no es como muy lógico. ¿Está claro? Y obviamente pues esta sí no es de no analizar, es muy claro que si en un periodo yo tengo un valor, esta que es la 4, esta, esperen, le borro por acá, que esta es la 2, ¿no? Esta 4 es que si yo tengo en un año, yo tengo cierta cantidad, por ejemplo, en el 2018, en el 2019, pues si yo tengo acá, por ejemplo, 30 millones y acá tengo 0, pues obviamente la disminución es del 100%, ¿cierto? Porque esto de dónde va a salir, 0 menos 30, perdón, 30 menos 0 sobre 100, sobre 30, ¿no? ¿Profe, se está escribiendo? Sí. ¿No se ve? No. Ya volvió a pegar. Se ve. Bueno, ahora sí con mayor razón tienen que verse esta peli. No me preocupen que él graba, pero déjenme yo vuelvo y... ¡Ay, qué vaina, hombre! Y vuelvo y arranco. Qué cosa, pero yo no puedo... Yo creo que es más bien como el Teams, porque si fuera la señal tampoco me escuchaban. ¿Qué estará pasando? ¿Ahí están viendo ya la pantalla? Sí, profe. Bueno, yo estaba escribiendo el ejemplo de la 4, ¿no? Entonces, pues aquí sí no hay problema. Esta sí yo la puedo interpretar y obviamente lo que estoy viendo es que esta cuenta desapareció porque tuvo un cambio del 100%. Los problemas son la 1, la 2, la 3, que tiene que mirarlos con cuidado para poder analizarlos. Bueno, ¿qué más hay por acá? Y acá, bueno, acá hay unos ejemplos de estos, miren. Por ejemplo, el primero, tiene un ingreso o pérdida, aquí sí lo declararon pérdida, del periodo inicial una pérdida de 4.500 y el periodo 2, 1.500. O sea, en el primer año perdieron 4.500 y aquí ganaron 1.500. Entonces fíjense que el análisis de cambio es que esto se incrementó realmente, o sea, no en 1.500, sino 4.500 más 1.500 te dan 6.000. Y fíjense que lo dejan sin porcentaje. Entonces,
cuando yo tengo este tipo de cosas, lo que yo les decía, me quedo con los números, no con el porcentaje. Y por ejemplo que es un porcentaje muy grandote, entonces yo tengo que tener cuidado, esta es una cuenta de efectivo, en el primer periodo tenían 10 en el primer año y en el segundo 2010. O sea que eso fue un incremento del 20.000%. Pues esto suena hasta maluco, por lo que yo les digo, o sea, la empresa tiene que mirar a ver quién metió plata sucia ahí, porque es que usted no puede crecer en el 20.000% un año, ¿sí? Entonces habría que mirar mejor qué pasó de acá a acá, porque en este periodo fue tan bajito y en este tan grande, porque generalmente esto no es lógico, pues en una empresa normal, como les digo. Pagarés por pagar, fíjese que en este periodo no había y en el segundo aparecen 8.000, o sea, no tenían cuentas, el ejemplo que les puse, pero acá no tenían cuentas por pagar y acá sí tenían. Fíjese que no lo expresan en porcentaje, sino que lo dejan en cantidad. Y pagarés por cobrar, esto eran cuentas que tenían 10.000 por cobrar y acá no tienen nada. Entonces, quiere decir que en vez de aumentar las cuentas por cobrar, pues se perdieron esas cuentas en un 100%. Que si es bueno o malo, por ejemplo, si una empresa dice, no vuelvo a tener ventas a crédito, y efectivamente de este año acá lo consiguió, pues bueno, lo consiguió, eso no es tan malo tampoco. Pero ahí tienen los ejemplos, además de los que tenía, de qué hacer con esas cosas. O sea, cuando yo tengo ese tipo de cosas es mejor dejarlas en número, y si tengo un cambio de esa manera, pues más bien mirar qué pasó para no meter un porcentaje que no ayuda mucho allí. Estos son otros ejemplos de más estos que yo les rayé acá. Acá miren, yo no me voy a ir porque lo tengo ya acá listo, o sea, no me voy a ir a Excel, acá ya está, ustedes lo van a ver. ¿Ahí están viendo ya la pantalla? ¿O no? Hola, ¿están viendo la pantalla? Y están viendo, aquí ya salió este es un estado de resultados, estado consolidado de situación financiera, este es un estado de resultados del 2004 al 2005. Entonces fíjense en cómo se hace, es cuenta a cuenta, aquí ya no hay una total sino cuenta a cuenta. La primera cuenta se llama ingresos, para el 2004 tuvieron, esto deben de ser millones de dólares o yo qué sé. Bueno, según esto tuvieron 41.444 y para 2005 tuvieron 49.000. Entonces yo saco la variación en pesos, que sería 49 menos 41, me da 77.761 y después saco la variación porcentual. Eso quiere decir que los ingresos netos tuvieron una variación, un aumento del 18.7. Los costos de los ingresos variaron el 18.6. O sea que crecieron el 18.6. Y el margen bruto, pues lo hago de la misma manera. Quiere decir que tuve un incremento del margen bruto del 19% del año 2004 con respecto al 2005. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo ya tendría que ver las políticas de él. Él decía, creo que en una de sus cosas dice que él optimiza sus recursos de operación. Entonces yo aquí puedo ver si eso es cierto. Costos de los ingresos, pues son los costos son con los recursos que él usa y pues efectivamente, fíjense en que pues no los disminuyó del todo, ¿no? Miren que los costos aquí, o sea, los ingresos aumentaron, pero los costos también aumentaron. O sea que la idea de que de él aumentara los ingresos se cumplió, pero los costos también aumentaron. Miren que los costos aumentaron en un 18.6%. Y eso, pues obviamente si él decía que él quería optimizar los recursos, uno puede decir que pues no se optimizaron mucho,
porque el margen bruto en últimas solo subió el 19.4%. O sea que la operación no es que estuvo así tan optimizada como para bajar más los costos. La idea de una empresa que realmente esté haciendo una buena optimización de sus recursos, es que estos costos se abaraten, ¿cierto? Uno no optimiza recursos para tener que le cueste más, es que le cueste menos. O si va a costarle más, fíjese que la diferencia entre el incremento de los ingresos y de los costos es muy pequeña. Entonces, la otra idea que es buena es que si yo incremento los costos, pues los ingresos se incrementen mucho más. ¿Qué es lo que yo les estoy planteando de pronto de estas empresas ahora que les va a pasar para el 2021 cuando saquen sus estados resultados respecto a las ventas de alcohol, de todas estas vainas, pues van a tener unos ingresos que variaron muchísimo, y unos costos de acá que también variaron, pero que uno esperaría que si realmente hicieron las cosas bien, pues aprovechen su cuarto de hora, hayan optimizado costos, o sea que el incremento sea, pero no sea tanto, con respecto al incremento de las ventas que sí sean buenas ventas. Entonces eso es lo que dice esa empresa, si supo aprovechar el momento. Pero si una empresa tiene unos incrementos del 50% de ventas con respecto al año pasado, y los aumentos en costos fueron del 48%, pues realmente no estuvo haciendo nada. O sea, el incremento de margen bruto, mire que es más o menos el mismo. O sea, no es un buen incremento allí. Entonces, la idea es que si yo incremento las ventas y yo tengo políticas de optimización de recursos, de costos bajos, pues esto no esté en este orden, ¿no? Debe estar más bajo. ¿Queda claro eso? Los que están despiertos, ¿está claro? Bueno, ahora vienen los gastos de operación, entonces también lo mismo, miremos estos gastos generales de venta administrativos. Tenían 3.500 y pasaron a 4.000. En valor aumentaron 754 y en porcentaje 21.3. Entonces habría que mirar qué dijo de él. Mire que los costos de los ingresos, o sea, los costos de producción se incrementaron en 18.6 y los costos de gastos generales, ventas, administrativos se incrementaron en un 21.3. Entonces habría que pensar, bueno, lo que pasa es que él tiene también una forma de venta diferente, bueno, pero habría que mirar las políticas de ellos. Porque si usted es una empresa neta de producción, pues que usted esté gastando más por acá también tiene que pensar, ¿no? Pero de pronto es una estrategia nueva de mercadeo que tuvo que hacer más énfasis, entonces por eso se incrementó más esto que estos gastos de venta, de producción. Habría que mirar por qué se incrementaron. Investigación y desarrollo de ingeniería. Tenían 464, era 463. Tienen -1 de variación, o sea que en vez de incrementar en investigación y desarrollo, disminuyeron un 0.2%. Bueno o malo, se leían la carreta de él y se van a dar cuenta que es bueno. Ellos dicen que ellos no necesitan invertir en investigación porque tienen unos aliados que lo hacen. Es que ellos usan la última tecnología de sus aliados investigadores, o sea, ellos no cogen y consiguen a unos genios de ingeniería de materiales, de ingeniería de no sé qué, para crear un nuevo disco sólido, líquido, medio líquido, semilíquido, que sea más rápido. No, ellos no invierten en eso. Ellos se alían con esos japoneses o con esos chinos o con esas empresas que están haciendo esas investigaciones y le dicen, póngase pilas apenas tenga el disco sólido, semisólido, semiduro, blandito, líquido, acuoso. Usted me dice y yo lo pongo como mi nueva tecnología y cómo vamos ahí. Entonces, por ejemplo, por esta razón, Dell aquí no tiene incremento y eso es lógico con lo que Dell dice allí, que él tiene son unos aliados tecnológicos que hacen la investigación, pero que le garantizan al usuario tener muy buenos equipos, pues, y a la vanguardia y todo, pero él no hace la investigación.
Bueno, te fíjese que cada cosa de estas, sacar esto, yo creo que matemáticamente esto a ustedes no les cuesta nada. Es hacer la diferencia entre el último año con el primero y hallar el porcentaje. Interpretarlo, si crece, si decrece. Pero lo que sí tienen que tener en cuenta, por eso les decía, es saber un poquito de la empresa y echar una carreta de qué pasó con las cuentas más importantes. Entonces fíjese que los totales de gastos, o sea, el total de gastos de operación, toda la operación, producirla y venderla, tuvo un incremento del 18%. Los gastos, producirla, que es esto de acá arriba, y venderla, porque por eso dice total gastos de operación, estos de acá, del 18% y estos del 18%, o sea que están a la par, tanto los costos de producir como los gastos de producirla van más o menos a la par. Pero esos dos costos y gastos le dejan una utilidad de operación del 20%. Entonces, si ellos tenían una meta del 40% para aumentar la utilidad en la operación, pues no la cumplieron. Si la meta era pequeña del 10%, pues sí la cumplieron. Si ellos dicen que cada año van a ganar un poco en la utilidad de operación porque van a incorporar nuevas tendencias tanto en producción como en publicidad o en distribución, pues uno diría, bueno, pues sí, o sea, ellos están diciendo que van a ir despacio y realmente la utilidad de la operación, solo que en un año subió el 20%, eso es ir despacio. Inversiones y otros ingresos que no son por la venta de sus computadores crecieron en un 6.1%. Pues si la empresa no tiene sus estrategias, decir definitivamente la empresa buscará nuevas fuentes, pues uno dice está bien. Se supone que una empresa se hace para una sola cosa. Y si el cuento de la empresa es eso, pues es botar todos sus recursos en eso. Y pues obviamente estos otros ítems, digamos que generalmente no esperan que crezcan mucho. Porque eso quiere decir que le está dando más otra cosa que la misma empresa. Y eso pues como que para qué tiene una empresa si hay otra cosa que le está dando más plata. Más bien cierre esto y vaya hacia esta. Ingreso antes de impuestos el 19.4, pues quitándole esto. Y con la utilidad, pues se creció, o sea, la provisión para el pago sobre utilidad, o sea, los impuestos crecieron en un 29% y eso le deja un crecimiento de utilidad neta del 15%. Entonces, eso es lo que ya, miren que aquí es cada cuentica lo que usted tiene que mirar y echar su carretazo. ¿Usted quería crecer en la utilidad neta solo el 15%? ¿Le parece poco, mucho, bastante? ¿Eso de qué depende? Por eso es que yo les insisto que el análisis financiero no tiene mucha matemáticas, es muy sencillo. Saque la diferencia de este año y saque el porcentaje teniendo este primer año como base. Pero lo que sí tiene es que saber usted para dónde va la empresa y qué significa una utilidad del 15%. Un incremento en la utilidad del 15%. Si las metas de la empresa era subir el 30%, esta empresa está pifiada porque solo subió el 15% en utilidad. Si la meta de la empresa era subir el 10%, a esta empresa le fue muy bien porque subió el 15%. Y ya. Eso es lo que uno tiene que decir. ¿De dónde sabe eso? Pues del correr de la empresa. Por eso insisto y vuelvo y les explico que el análisis financiero está acá arriba en la parte gerencial de la empresa. Solo el que está aquí sabe cuál es el camino, cuáles son las metas, cuáles son las estrategias y por eso es el que puede decir si esto está bien o está mal. El contador no, el contador te dice qué pasó y te entrega esto. El que analiza esto qué quiere decir es el financiero. ¿Por qué? Porque el financiero sabe qué era lo que se había propuesto, qué esperaba y qué significa esto. Por ejemplo, la gerencia dice, este año debemos de crecer en utilidad neta el 30%. Y cuando hace esto, encuentran esto, pues se ponen a llorar. Y tienen que sentarse a mirar, solo alcanzamos de la meta el 50%. ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que se embarró? Los ingresos, los costos, los gastos.
Ustedes ya se tienen que empezar a sentar con el de ventas, con el de producción, a ver dónde diablos está el problema. Entonces el de ventas dice, no, mire, yo incrementé mis ventas en un 18%. Ah, pero el 18, no, es que debías de haber trabajado más. Bueno. Pero es que el de costos, yo incremento las ventas en el 18 y el de costos no ha encontrado la forma de reducir sus costos. Entonces el señor de producción tiene que explicar, a ver, por qué no es que se incrementa las ventas, yo también tengo que subir y subo casi al tope de las ventas. Entonces, esto es lo que sirve, o sea, ustedes no van, lo que uno tiene que mirar es qué pasó aquí, o sea, estos interpretan qué quiere decir y tienen que llamar a cuenta a los de aquí para abajo para que les expliquen y los pongan en cintura para ver si alcanzan lo que se propusieron. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ese es el análisis horizontal de los estados financieros. ¿Qué pasó con los ingresos, los costos y los gastos y las utilidades que la empresa obtuvo de un año a otro? Y después, bueno, aquí está lo que está más explicado lo que les acabo de decir. En un análisis horizontal de un PIG, pues está qué pasó con los ingresos. Y acá está pues el resumen de eso. Los ingresos comparados con los costos también se compara, o sea, la idea es que a medida que crezcan los ingresos, los costos crezcan, pero no en la misma proporción, porque entonces digamos que uno como que no va a aprovechar ese incremento para sacar más utilidad. Los gastos generales, cómo se comportan con respecto al año pasado y aquí pues ya hay un análisis de lo que él se proponía, entonces ahí está. Y los costos de investigación que yo les decía, o sea, es ir mirando cada rubro de esos costos que aparecen allí, qué significa, si se incrementaron, si se disminuyeron y cómo está eso contemplado en el andar de la empresa. Esto es ahí, pues lo que yo les dije está ahí escrito, de pronto más resumido. Y bueno, esto es todo de ese análisis horizontal de él. Y, no está el balance. Ay, ¿dónde tengo yo el balance? Bueno, ay, Dios mío, ¿esto qué es? Mira, yo... Análisis horizontal. Este sigue siendo del... Este análisis de tendencia no lo vamos a ver, que es el de índice. De una vez se los pongo por acá. Después me van a decir, no, yo no vi, no estaba. Este no lo vamos a ver, pues no alcanzamos, lo veremos después. No para este trabajo. Vamos a ver. Acá está el ejemplo del índice. Hola, yo no tengo acá. Tan raro, ¿dónde está el PIG de esto? Bueno, debe ser que lo dejé. Sí. Del balance, bueno. Lo había dejado de tarea, pero pues como no... Como no lo tenemos por acá. Acá están las preguntas. ¿Qué pasó? Acá está. Ahí como que se congela la imagen otra vez. ¿Se volvió a congelar? Permítame, yo hago de una vez una cosa acá. No. Bueno, voy a volver a compartir la pantalla. No, qué vaina esto. Ahí están viendo la pantalla. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces miren,
El de Del no estaba allí el balance, pero sí están las preguntas. Entonces, yo voy a buscar acá el archivito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están los talleres? ¿Dónde está el de Del? Ve, ¿dónde estoy yo? ¿Por qué no está aquí? ¿Ya que lo metí acá? Así que está. Vamos a ver si es este. ¿Dónde está? Ay, yo lo tenía, hombre. Ustedes me dicen si están viendo el... Ahí ven que está abriendo Excel, ¿sí? Sí, ahí abre Excel, profe. Bueno, listo. Entonces, igual yo les comparto este. Miren que aquí tengo, voy a tratar de ponerlo un poquito más grande para que lo puedan ver. Acá tengo el de Del, el balance general de Del de 2 años. Entonces, igual, primero se saca el valor, o sea, en cantidad, el incremento, no me acuerdo cómo le llaman aquí. Bueno, en valor, y acá se pone el porcentaje. Y de una vez, este archivo yo lo subo para que ustedes tengan ahí cómo se hace. Igual se haría en el PG que teníamos allá. Entonces recuerden que aquí es el último año, en este caso el 2005 va a ser el último, menos, están ahí al revés, miren, 2005, 2004, menos el 2004, y esto pues sí ya listo, lo dejo acá. Eso da un incremento esto debía estar al revés mejor, a mí me gusta más al revés, permítame, yo voy a hacer algo, a ver si puedo, y lo ponemos aquí, eso, y lo quitamos de aquí para que quede como está ya, listo, y acá lo volteamos, volvámoslo a hacer. Entonces es el 2005 que es el último menos el 2004 que es el primero, o sea, quiere decir que hubo un incremento de efectivo de 430 millones, y esto en porcentaje pues sería esto dividido la base, que es el año más viejito, y le ponemos acá que no lo haga en un formato de, y que no lo deje, por ejemplo, esto. Bueno, entonces aquí ya tenemos, y fíjese que ya esto, como aquí no hay que fijar nada, es muy fácil, usted viene y copia esto de acá para acá, mire, hasta aquí, bueno, ahora lo copiamos. Y esto pues obviamente es que esto aquí en estas celdas no hay nada, entonces borramos esto. En que otras celdas por acá arriba no hay nada, acá, entonces borramos esto. En que otras celdas no hay nada, ya listo, miren, eso era todo. Esto está en negrita, entonces pongámoslo en negrita. Esto también está en negrita, pongámoslo en negrita. ¿Qué otros valores están en negrita? Este. Y este. Y estos. Listo, ahí está. Entonces, igual, miren, por ejemplo, empezamos con activos circulantes, efectivo y equivalentes de efectivo. En este del 2004 al 2005 el efectivo subió en 430, significa que hubo un incremento del 10%. Si este efectivo de Del, que es lo más posible, son las ventas a contado, pues quiere decir que pues hubo un incremento en ventas muy pequeño, del 10% de ventas a contado, ¿no? Pero aquí, pues obviamente no se puede decir mucho eso, porque mire que, mire acá lo que pasó, lo que decía, aquí hay uno bien grande.
Estos son inversiones a corto plazo. La diferencia entre estos dos, la base es muy pequeña comparada con esta de acá, con el incremento. Entonces, por eso nos da tan grande. Entonces, allí sería mejor hacer solo el análisis sobre este. O sea, descartar ese en amarillo y hacer el análisis sobre eso. Eso quiere decir que del 2004 al 2005 hizo unas inversiones a corto plazo. ¿Qué quiere decir eso? Las inversiones a corto plazo, recuerde que es la plata que se pone en el banco, unos CDTs, puede ser unas acciones en otras cosas que se negocien rápidamente. Entonces, lo que uno puede decir acá es que fíjense que el incremento en caja en efectivo ha sido muy poco, es del 10%. En cambio, que las inversiones a corto plazo se incrementaron mucho, en 4.225.000 o millones, yo qué sé. Entonces, lo que uno podría pensar que puede ser es que de él, las ventas que está teniendo, que las pagan al contado, la gran mayoría de esa plata pues la está guardando para no dejarla ahí, la deja como en otras cosas que le den dinero, pero que también en algún momento, si esas ventas caen, pueda echar mano de ellas. Digamos que es como una estrategia de coger, como si uno guardara el colchón todo en una sola cuenta, ¿no? Entonces, para no tener tanto dinero en efectivo en una cuenta de banco, coge ese dinero y lo mete en unas inversiones a corto plazo, que en el momento que se esté quedando sin efectivo en la cuenta, pueda echar mano de esas inversiones a corto plazo. Entonces, pues, que si es bueno o es malo, pues puede ser bueno, ¿cierto? Eso es como una estrategia de no gastarse todo, no tener la tentación de tener toda la plata para gastarse. Entonces, fíjese que más vale se analiza así que así. Cuentas por cobrar incrementaron en un 21,4%. Bueno, habría que mirar si él tiene políticas, si él dice, no, yo no quiero vender a plazo, mis clientes corporativos me tienen que pagar todo, pues si usted dice que no quiere vender a plazos o que quiere disminuir las cuentas por cobrar, pues aquí no le va tan bien, aumentaron un 21,4%, o si usted no dice nada de eso, pues no tiene problema. O si usted dice, aumenté mis ventas a crédito, pues en un 21,4%. O sea, ¿de qué depende esto? De las políticas que tenga la empresa. Fíjense que este incremento depende de la empresa. Eso no, bueno o malo, no. Por eso les digo yo que es que nosotros somos una organización. Por ejemplo, si yo he visto gente que la liquidaron y dice, no, yo estoy prestando dinero, o sea que sus cuentas por cobrar se incrementaron. Y hay gente que dice, ay, pero qué malo, ¿eh? No sé, es un ingreso que él está teniendo ahí, pues prestó su plata, pero está teniendo un ingreso, eso es lo que él considera que se puede poner a hacer por ahora. No tenemos ni idea qué tenga esa persona en su cabeza, las organizaciones tampoco. Por eso les insisto en que necesitamos mirar qué quiere la organización para poder interpretar estas cosas. Inventarios tenía 327 y ahora tiene 459, se le da un 40,4%. Y de él sí tiene una política bien marcada de inventarios. Él dice que él debe trabajar con los mínimos inventarios, que no sé qué. Y fíjense que aquí casi que llega al 50% de incremento de inventario, lo que quiere decir... Profe, está congelada esa pantalla. ¿Está congelada? ¿No ven que se mueve el cursor ni nada? No, profe, no se ve que mueve nada. Esto está muy aburrido. Y no entiendo, o sea, si me oyen, yo digo que si fuera la internet, pues se cortaría hasta la llamada, ¿no? ¿O no? O sea, si me oyen y no ven el cursor. Ahí ya ven que se está moviendo. ¿O no? Ahí ven que se mueve algo. ¿Sí? Sí, profe. Bueno,
Entonces les decía yo que aquí en inventario, fíjese que él tiene un incremento del 2004 del 40.4% de inventarios. Cuando ustedes revisaron que yo, si algún grupo hizo el ejercicio ya otra vez de nuevo, se dio cuenta que él hablaba, ¿no? De la mínima cantidad de inventario, de no sé qué. Entonces, aquí habría que pensar qué está pasando con eso. Eso no se está cumpliendo mucho. Un incremento del 40% en el inventario no es muy bueno para una empresa que se jacta de tener justo lo que necesita y que tiene unas redes de distribución muy buenas para poder traer sus partes de otros lados. Y otros que no sabemos qué es el 46%, pues si ni siquiera sabemos qué es, que vamos a opinar de eso, nada. Total activo circulante, o sea que del dinero que tiene para cubrir las obligaciones a corto plazo incrementó casi el 60%. Eso quiere decir que cómo estuvo la liquidez de la empresa, ¿estuvo buena o mala? Si el incremento de un año a otro del total de activos circulantes significó casi un 60%, ¿eso es bueno o malo como liquidez? ¿Ustedes qué creen? Bueno, ahí les queda eso de tarea. Cuando vuelvan a leer qué es liquidez, podrán entender qué significa un 58.9%, que es todas las clases les estoy hablando de qué es liquidez y siguen allí medio dormidos, entonces pilas con eso más bien. Bueno, entonces después siguen los activos fijos, inmuebles, inversiones y otros activos no circulantes. Entonces, ¿qué pasó con inmuebles, planta y equipo? Tuvo un incremento de 11.5%. Entonces, de nuevo hay que mirar qué dice de él, si de él dice que quiere ampliar sus instalaciones, si dice que va a minimizar sus recursos, entre los recursos están la planta, el equipo, las cosas, va a optimizar. Entonces, pues hay que preguntarse si este incremento está acorde o no está acorde con esas cosas que dice. Lo mismo las inversiones, estos son activos no circulantes, estos son inversiones a largo plazo. Fíjese que estas inversiones a largo plazo no tuvieron un incremento sino un decremento, o sea, disminuyeron esas inversiones. Eso quiere decir que él vendió algunas acciones, por ejemplo, en una compañía X, pues generalmente pues ellos invierten en lo mismo, ¿no? Puede ser una compañía de tecnología. ¿Por qué sale de inversiones a largo plazo? Porque lo que usted puede mirar, que no es muy sano, pero a veces generalmente pasa, que es lo que le pasa a usted también. Por ejemplo, usted dice, hay mucha gente que ojalá Dios quiera tiene 2 casas y quiere un nuevo negocio o algo, y dice, no, pues yo voy a vender esa casa de allá que es la que menos me gusta y tal cosa para hacer algo. Entonces puede vender, esa casa es una inversión a largo plazo, ¿sí? Es una inversión. Y se puede vender para volverla a un efectivo que se necesita para algo. ¿Qué quiere decir? Que de pronto él saca plata de aquí, de una plata que tiene a largo plazo, para ponerla acá, en esta liquidez, por alguna razón. Fíjese que él disminuye las inversiones a largo plazo, pero a corto plazo las incrementa. Entonces puede ser que una plata la use para otra cosa y lo que quedó la pone para inversiones a corto plazo. Como si usted vendiera una plata, entonces parte la usa para una casa, parte la usa para reformar la otra casa. Entonces el activo aumenta, pero la otra parte la deja por allá en un CDT, entonces las inversiones a corto plazo aumentan y la casita, que era una inversión a largo plazo, disminuye. Las empresas pueden jugar de la misma forma. Y otros activos, pues ni idea porque no sabemos qué son, pero lo que sí se puede ver en estas dos cosas es que él sale de sus inversiones a largo plazo, pero se aumenta su liquidez, o sea que debe haberse gastado la plata, pero también está aumentando la plata a corto plazo acá. O sea, está dejando de hacer inversiones a largo plazo para invertir por acá en cosas a corto plazo. El total del activo se incrementó un 20.2%, entonces habría que mirar, como les digo, qué políticas tiene de él, que de él tenía muchas cosas ahí que decir.
De los pasivos y capital, o sea, vamos con pasivo circulante. Cuentas por pagar se incrementaron el 21.6%. Bueno o malo, hay que mirar qué dice él de sus proveedores, de sus cuentas. Si no dice nada, pues, bueno, se incrementaron el 21.6%. Acumulaciones y otros, pues no sabemos qué son los otros. Siempre en los estados financieros, cuando aparece la palabrita otros, quiere decir que es la olla. Y en la olla hay de todo, es como una olla de sancocho. Entonces uno no puede decir nada porque no se sabe ahí qué cosas han metido, que generalmente son cuentas de todo un poquito, pero que sumadas dañan mucho. Por ejemplo, esto es un pasivo. Un pasivo a corto plazo que crece en un 46%, y el total de pasivos circulantes se incrementó en un 29.7%. Entonces, el total de pasivo circulante en un 29% y el total de activos circulante en un 58%. Entonces, de nuevo la pregunta, en ese análisis porcentual, ¿cómo le va la liquidez de la empresa? ¿Bien o mal? Entonces, usted ya debe contestar eso. Y así con cada uno, total, pasivos a largo plazo. Fíjese que deudas a largo plazo, la empresa las saneó. Pues recuerdan que tenía unas inversiones a largo plazo, entonces aquí puede haber parte de esa justificación. Sacó plata de las inversiones a largo plazo para cancelar estas deudas, o sea, bueno, no cancelar, ¿no? O sea, las mantiene. O sea, gastó esa plata para no hacerse a más deudas a largo plazo y la otra plata la dejó por ahí en un CDT o en otra cuenta de banco. Si ven que no tiene incremento en la deuda a largo plazo, quiere decir que pudo haber salido de algún activo a largo plazo para no haberse endeudado más, sino haber hecho una inversión con esa plata. Lo que yo les decía, o sea, vendo una casa para arreglar un apartamento, entonces no me endeudo. Con esa casa arreglé el apartamento y listo, y mis deudas siguen igual. Otros pasivos no circulantes, pues otros no sabemos qué es, crecieron el 28.2% y el total de pasivo creció el 28.4%. O sea que la empresa se endeudó un 28.4% más que el año pasado. Respecto a lo del año pasado, bueno o malo, hay que mirar la política de la empresa. Y ahora vienen los accionistas. ¿Cómo? Se volvió a congelar. Porque los datos que nos estás dando no se ven. Voy a volverlo a quitar y volverlo a poner. No, qué vaina. Yo no sé el frío que está haciendo acá que congela hasta la internet. Ahí estás viendo la pantalla negra. ¿Sí? Sí, profe. Iba por acá, por el total pasivo, ¿no? Después sigue el capital. Acciones comunes. Tuvo un incremento del 21%. Acá es que yo les digo que ustedes para poder, por ejemplo, esto es negativo, hay que ir a buscar qué es una acción en tesorería o preguntarle al profe de contabilidad o haber visto contabilidad. La verdad es que esta materia uno nunca la debería ver a la par con contabilidad, no sé, siempre debe ser un prerequisito. Eso quiere decir que usted está en la capacidad, si no de tener ese término claro, de ir a buscar en la internet y con lo poco que sabe de contabilidad poder saber qué son acciones en tesorería y entonces entender qué pasó acá. Fíjense que acá los dos son negativos y es válido hacer el análisis. Recuerdan que no es válido cuando uno es negativo y el otro es positivo. Entonces esto quiere decir que esas acciones en tesorería tuvieron aquí uno diría que un decremento de 4.219, pero termina siendo un cambio porcentual de 64.5. Habría que mirar qué son acciones en tesorería. Utilidad retenida creció en 49.6. Tuvieron unas pérdidas, o sea, mejoraron las pérdidas, tenían 83, ahora 82. Como son pérdidas, entonces tuvo una mejora de pérdidas. Y otros, bueno, si estas son pérdidas, se están restando acá, ¿no? En últimas es como una ganancia, por eso es que aquí pierden 1.2. Y otros que no sabemos qué es.
En total, el capital de los accionistas, ¿sí? O el patrimonio que uno llama, tuvo un incremento del 3.3%. Esto para una corporación que de pronto tiene sus cosas que hacer feliz a los accionistas, esto no lo haría feliz. Si el incremento que le toca a los accionistas solamente es del 3.3% por año, muy seguramente los accionistas se van a sentir muy tristes. Uno esperaría que lo que tenga en una empresa pues produzca 10, 20, 30, porque 3.3 pues va y pone la plata en un banco y le da eso. Entonces, pues habría que mirar qué dice Dell acerca de los accionistas, pero de cualquier forma, si no diga nada, uno tendría que sentarse a mirar qué es lo que está pasando, porque el total de capital, o sea, el cambio que hubo en la participación de los accionistas es un incremento muy pequeño. Y obviamente los accionistas son los que mantienen una empresa. Entonces, si la parte de ellos crece muy chiqui, pues algún día se me van a aburrir y se me van a ir. Entonces, eso no está bien visto para una empresa. Bueno, y obviamente este total pasivo y capital debe ser acorde con el activo, ¿no? Vean, 20.2 y 20.2 del activo total. Entonces, fíjense que el análisis aquí es así, es qué significa esto, pero qué significa esta cuenta para esa empresa. Entonces, por eso es indispensable que usted trate de buscar una empresa que tenga visión, que es para dónde va, y algunas estrategias, políticas, planes, algo como más gerencial que le permita a usted poder, porque si no tiene nada de eso, pues apague y vámonos, usted no puede responder nada, sino decir, las cuentas por pagar se incrementaron en tanto. El total de pasivos, si mucho usted puede argumentar lo de la liquidez de la empresa, lo único que puede argumentar. De ahí para allá no más. Entonces, yo les voy a subir este video y pues ustedes lo escuchan, miran las preguntas que hay de él, que yo aquí se las he estado contestando, entonces tratan de rehacerlas. Y bueno, yo creo que tienen mucho trabajo. Yo voy a hablar con la secretaria, yo le pregunto, mañana es viernes, yo mañana tengo que escribirle a ella y le voy a escribir a ver si ella, pues no sé, como, a ver si de pronto corren eso un poquito o para subir las notas hay más plazo, entonces podemos correr el trabajo 8 días, o sea, trabajen como si no se pudiera. Si yo logro averiguarme y mirar a ver cuándo son las fechas de entrega de notas, y si yo se los puedo correr un poco, la idea es que dentro de 8 días traigan la gran mayoría de cosas con la gran mayoría de dudas, para que aprovechemos y puedan hacer un buen trabajo para dentro de 15 días, que era como lo tenía planeado. ¿Listo? O sea, si yo veo que dentro de 15 días yo todavía tengo plazo de subir notas, aunque sea 3 días más, yo les corro esta entrega para que ustedes en lo que resta de semana y la próxima clase tengan ya dudas listas y la próxima clase se puedan solucionar y se queden ahí armando su trabajo y lo puedan presentar bien para dentro de 8 días que siguen. ¿Les parece? Parece bien. Bueno, pero no se vayan a echar a las petacas, o sea, trabajen como si fuera dentro de 8 días, porque eso depende de lo que la secre me diga hasta cuándo hay plazo de subir notas. Si yo veo que ese plazo me alcanzan por ahí para, por ejemplo, nos vemos el jueves y yo tengo plazo hasta el domingo de subir notas, listo, yo les hago eso para que ustedes hagan un buen trabajo y tengan tiempo suficiente de leer, de estudiar. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, yo voy a dejar de compartir por acá, voy a parar esto, pero los 2 grupitos, por favor, que faltaban, por favor se quedan. Si quieren, quédense solo ustedes y los 5 o los 4 o los 6 en la sala general y